Buenas a todos, en esta oportunidad vamos a ver lo que son razones trigonométricas. Las utilizamos cuando necesitamos encontrar el valor de uno de los lados de un triángulo y conocemos como mínimo un ángulo y un lado. En la imagen presentada se muestra que tenemos un ángulo y un lado y queremos encontrar el lado X, en este caso la hipotenusa. En física utilizaremos tres razones trigonométricas principales que son seno, coseno y tangente. Para aplicar las relaciones trigonométricas es necesario que recordemos una característica. La suma de los ángulos de un triángulo rectángulo debe ser igual a 180 grados. Tomando en cuenta la imagen anterior, vamos a señalizar qué ángulos debemos sumar. En este caso tenemos marcado ya el de 50 grados. Debajo de ella el ángulo recto, en este caso equivale a 90 grados. Y tenemos un ángulo desconocido que de momento no sabemos qué valor tiene. ¿Qué son esas razones trigonométricas? El primero es seno. Nos dice que este es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Coseno es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Tangente es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. ¿Pero qué significa opuesto o adyacente? Para comprender mejor estas relaciones es necesario saber interpretar las palabras adyacente, que significan a la par, y opuesto, enfrente. Tenemos como ejemplo la siguiente figura, donde vemos el ángulo recto y el ángulo desconocido alfa. ¿Cómo vamos a identificar el cateto opuesto adyacente? Muy fácil. Sabemos que la hipotenusa es opuesta al ángulo recto y lo logramos identificar colocando una H. Para encontrar el cateto opuesto vamos a ubicarnos en el ángulo. En este caso utilizaré a Pacman. ¿Y qué lado se encuentra frente a Pacman? ¿El lado horizontal o el lado vertical? Realmente es el lado vertical. Ese lado entonces es el cateto opuesto. Ahora ya tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Quién está a la par? ¿Quién sería el otro lado? El otro lado sería el cateto adyacente. Es bien fácil de identificar siempre y cuando sepamos colocar la hipotenusa e identificar el cateto opuesto. Vamos con la siguiente figura. De nuevo tenemos el ángulo recto y tenemos el ángulo beta, la hipotenusa. Ya sabemos que se encuentra opuesta al ángulo recto. Ahora nos ubicaremos en el ángulo y utilizaremos a Pacman nuevamente. ¿Quién se encuentra frente a Pacman? ¿El lado horizontal o el lado vertical? Nos damos cuenta que es el lado horizontal, entonces ese lado es el cateto opuesto. Ya identificamos el cateto opuesto y la hipotenusa. Quiere decir que el otro lado, el que se encuentra a la par, es el cateto adyacente. Y de esta forma podemos identificar los distintos catetos al momento de resolver nuestros triángulos rectángulos. Pero ¿qué pasa si se me llegase a olvidar qué es seno, qué es coseno y qué es tangente? Nos dice, para recordar las razones trigonométricas principales haremos uso del SOHCAHTOA. ¿Qué es el SOHCAHTOA? Veremos cómo se desglosa esa palabra que nos servirá si nos olvidáramos de las razones trigonométricas. Desglosémosla entonces. SOHCAHTOA. Y vamos a agregar las razones trigonométricas que habíamos anotado antes, donde agregamos seno es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa, coseno es igual a cateto adyacente dividido hipotenusa y tangente es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. Ubiquémonos en SO. La S es seno y luego lo logramos identificar mediante la flecha roja. O es opuesto, o también podemos decir que es el cateto opuesto. Lo tenemos señalizado con azul. H es la hipotenusa. ¿Ven qué fácil es? Vamos con el siguiente. K. C es coseno. A es de adyacente. Y H sabemos que es hipotenusa.
La palabra SOHCAHTOA la podemos usar incluso cuando tengamos alguna evaluación y no logremos recordar qué es seno, qué es coseno y qué es tangente así, pero vamos ahora con la tangente. T es igual a tangente. O es opuesto o cateto opuesto. Y A es adyacente o cateto adyacente. Muy sencillo. Vamos a ver entonces ejemplos de razones trigonométricas. Veamos. Ejemplo número 1. Calculemos la medida de la hipotenusa de un triángulo si tiene un ángulo de 50 grados y uno de sus lados mide 45 metros. Observemos la figura. Y es la figura que teníamos al inicio. Lo que haremos ahora será identificar el cateto. Vamos a identificar los catetos. Para ello voy a ubicarme en el ángulo. En este caso, si nos damos cuenta, ubicamos a Pac-Man ahí y se encuentra justamente en el ángulo. ¿Quién se encuentra enfrente? Exacto. Lo primero que vamos a identificar será la hipotenusa, pero la hipotenusa ya se encuentra marcada debido a que es el lado que vamos a encontrar. Entonces ahora procedemos a identificar el cateto opuesto. El cateto opuesto es el que se encuentra frente al ángulo. Bien, veamos quién se encuentra enfrente. Exacto, el lado de 45 metros. Ahora vamos a determinar qué relación trigonométrica vamos a utilizar. Ah, claro que sí. Usaremos el SOHCAHTOA. Esta será la que relacione el cateto opuesto y la hipotenusa. Vamos a ver. Como los únicos dos lados que conocemos es el cateto opuesto y queremos encontrar la hipotenusa, vamos a nuestro SOHCAHTOA y vamos a buscar una relación que contenga cateto opuesto e hipotenusa. Si vamos con SO, ¿tiene opuesto e hipotenusa? Claro que sí. Entonces lo vamos a usar. Y vamos a decir, seno de un ángulo es igual a cateto opuesto dividido la hipotenusa. Sustituimos los valores en la ecuación y vamos a decir, seno de 50 grados, debido a que es el ángulo que tenemos, es igual al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? 45 metros. Y lo colocamos, dividido la hipotenusa. Ahora vamos a despejar la variable. Como la hipotenusa está dividiendo, pasa a multiplicar. En este caso, vamos a multiplicar entonces hipotenusa por seno de 50 grados es igual a 45 metros. Luego, seno de 50 grados que está multiplicando pasa a dividir. ¿A quién? A 45 metros. Y lo tenemos identificado ahí. Con la ayuda de una calculadora vamos a realizar esa operación. Escribimos 45 dividido, aparece sin, vamos a marcar sin y escribimos 50 grados. El resultado obtenido lo vamos a aproximar, en este caso es 58.74 metros y lo escribimos. Y nos dice la hipotenusa mide 58.74 metros. Vamos al segundo ejemplo. Calculemos el cateto que hace falta del triángulo anterior. Observe la figura. En el triángulo anterior habíamos encontrado la hipotenusa. En esta ocasión encontraremos el cateto faltante. Entonces lo primero que vamos a hacer será identificar los catetos. Vamos a ubicarnos entonces en el ángulo y nos dice que el cateto opuesto es el que se encuentra frente al ángulo. ¿Quién es el cateto opuesto? ¿Lo habíamos dicho antes? Exacto, son 45 metros. Pero esta vez no vamos a buscar la hipotenusa, ¿verdad? Porque ya la encontramos. ¿Qué vamos a encontrar? El cateto adyacente. Entonces nos dice, determinamos qué relación vamos a utilizar. Esta será la que relacione el cateto opuesto y el cateto adyacente. Vamos con nuestro SOHCAHTOA. SO, opuesto e hipotenusa, no, debido a que queremos cateto opuesto y cateto adyacente. K,
adyacente e hipotenusa, no. TOA, opuesto y adyacente. Entonces vamos a decir tangente del ángulo es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. Sustituimos los valores en la ecuación. Sabemos que el ángulo es de 50 grados, el cateto opuesto es 45 metros y el cateto adyacente no lo conocemos. Tangente de 50 grados es igual a 45 metros dividido el cateto adyacente. Despejamos la variable. Como el cateto adyacente está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. En este caso multiplicará a la tangente de 50 grados. Ahora que ya lo tenemos representado, nos dice, luego tangente de 50 grados que está multiplicando pasa a dividir. ¿Pasa a dividir a quién? A 45 metros. Y nos queda cateto adyacente es igual a 45 metros dividido tangente de 50. Vamos a usar entonces nuestra calculadora y vamos a agregar 45 metros dividido tangente de 50 grados es igual a, vamos a aproximar nuestro resultado. El cateto adyacente mide entonces 37.76 metros. Veamos el siguiente. Completamos el triángulo. Vamos a agregar el triángulo que teníamos anteriormente. Habíamos encontrado la hipotenusa con un valor de 58.74 metros y encontramos el cateto adyacente al ángulo que es de 37.76 metros. Pero al inicio nos habían comentado que la suma de los ángulos de un triángulo rectángulo es igual a 180 grados, pero aquí solamente tenemos dos ángulos, el ángulo de 50 grados y el ángulo recto que equivale a 90 grados. Vamos a encontrar el otro ángulo, el ángulo faltante, escribiendo 180 grados menos la suma de los dos ángulos que ya conocemos, en este caso 90 grados más 50 grados. Sumemos 90 grados más 50 grados equivale a 140 grados. Procedemos a hacer la resta. 180 grados menos 140 grados es igual a 40 grados. Quiere decir que el ángulo faltante o el ángulo alfa equivale a 40 grados. Y con eso ya hemos terminado nuestro triángulo rectángulo. Veamos el siguiente. Ejemplo número 3. Encuentra el cateto que hace falta del triángulo que se muestra a continuación. Este es un triángulo muy distinto al anterior. En este caso conocemos la hipotenusa y conocemos uno de los ángulos. ¿Cómo sabemos que 100 es la hipotenusa? Porque se encuentra frente al ángulo recto. Lo primero que vamos a hacer será identificar el cateto. En este caso nos ubicaremos en el ángulo y nos dice cateto opuesto es el que está frente al ángulo. Pero no estamos buscando el cateto opuesto. Estamos buscando el otro cateto. ¿Quién es el otro cateto? El cateto adyacente. Entonces vamos a determinar la relación trigonométrica que vamos a utilizar usando siempre el SOHCAHTOA. Esta será la que relacione el cateto adyacente y la hipotenusa. Vamos a usar entonces el coseno, que es igual a cateto adyacente dividido la hipotenusa. Vamos a sustituir los valores en la ecuación y decimos coseno del ángulo. ¿A cuánto equivale el ángulo? El ángulo equivale a 35 grados. Este es igual al cateto adyacente, que no conocemos, dividido la hipotenusa. ¿Y a cuánto equivale la hipotenusa? A 100 metros. Despejamos la variable. Como 100 metros está dividiendo, pasa a multiplicar. Y lo tenemos señalizado. Y decimos entonces 100 metros por coseno de 35 grados es igual a cateto adyacente. Si nos damos cuenta acá ya no vamos a despejar. Directamente realicemos la operación. Con la ayuda de nuestra calculadora escribamos 100 por coseno de 35 grados es igual a 81.92 aproximadamente. Cateto adyacente mide 81.92 metros. Y con eso terminamos el ejemplo número 3. Vamos al ejemplo número 4. Encuentra el cateto que hace falta del triángulo que se muestra a continuación. Este es el triángulo que habíamos usado anteriormente, con la diferencia que en el triángulo anterior habíamos agregado ahí que la hipotenusa es 100 metros y el valor que habíamos encontrado para el cateto adyacente era de 81.92 metros. Vamos a usar entonces ese valor
Y nos dice, identificamos los catetos. Eso es lo primero que vamos a hacer siempre. Vamos a ubicarnos en el ángulo y veremos que el cateto opuesto es el que se encuentra frente al ángulo. ¿Será el cateto que vamos a buscar? Sí. Vemos que enfrente de Pac-Man se encuentra el cateto opuesto, que es Y. Y a la par del Pac-Man, ¿quién es 81.92 entonces? Muy bien, es el cateto adyacente. Entonces vamos a determinar la relación trigonométrica que vamos a utilizar. Busquemos en el SOHCAHTOA. Esta será la que relacione el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Dónde está? ¿Será opuesto a hipotenusa? No. ¿Adyacente e hipotenusa? No. ¿Será opuesto y adyacente? Sí, muy bien. Entonces vamos a usar la tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto dividido al cateto adyacente. Sustituiremos los valores en la ecuación y diremos tangente del ángulo. ¿A cuánto equivale el ángulo? A 35 grados. Esto es igual al cateto opuesto, que desconocemos, dividido el cateto adyacente, que es 81.92 metros. Despejamos la variable. Como 81.92 metros está dividiendo, pasa a multiplicar a la tangente de 35 grados. Como ya no hay más que despejar, directamente realizaremos la multiplicación. Con la ayuda de nuestra calculadora, escribiremos 81.92 por tangente de 35 grados es igual a aproximadamente 57.36 metros. Entonces vamos a decir que el cateto adyacente mide 57.36 metros. Entonces vamos a completar nuestro triángulo nuevamente. Este es el triángulo original, donde teníamos 35 grados y el valor de la hipotenusa 100 metros. El primer valor que habíamos encontrado es 81.92 metros, que era el cateto adyacente, y el cateto opuesto 57.36. Nos hace falta el ángulo. Debido a que conocemos el valor de dos ángulos, el ángulo de 35 grados y el ángulo recto, que es de 90 grados, procedemos a realizar la sumatoria de esas dos, diciendo 90 más 35, 125 grados. Realizamos la resta. 180 menos 125 grados es igual a 55 grados. Quiere decir que el ángulo faltante es igual a 55 grados. Y lo vamos a identificar como el ángulo beta. Con esto finalizamos el tema de nuestro video, que son razones trigonométricas. No olvides suscribirse a mi canal para tener más contenidos y ser el primero en ver nuestros videos. Suscríbase.